aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Prepárense! Days ago, under the direction and direct orders of President Donald J. Trump, the Department of War launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. Iran had a conventional gun to our head as they tried to lie their way to a nuclear bomb. It almost worked under Obama and his terrible deal, but not under this president. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change, and the world is better off for it. First, to be clear, as the Secretary said, this is not a single overnight operation. The military objectives that CENTCOM and the Joint Force have been tasked with will take some time to achieve, and in some cases will be difficult and gritty work. We expect to take additional losses, and as always, we will work to minimize U.S. losses. And we will also bring experts from Ukraine together with our own experts to help Gulf partners shoot down Iranian drones attacking them. Deuxième priorité, la désescalade. La prolongation indéfinie des opérations militaires sans but précis emporte le risque d'un engrenage qui entraînerait l'Iran et la région dans une longue période d'instabilité dont l'issue serait très incertaine et porterait atteinte à nos intérêts. C'est pourquoi l'escalade militaire doit cesser au plus vite. Le régime iranien, qui a désormais perdu son guide, doit mettre fin à ces attaques. Il doit se résoudre à des concessions majeures et à un changement de posture radical pour qu'une solution politique puisse être trouvée qui rende possible la coexistence pacifique de l'Iran avec son environnement régional et la communauté internationale. Une solution qui prenne en compte les aspirations du peuple iranien à disposer de lui-même, à être respecté dans ses droits, à construire son avenir librement. L'histoire nous l'enseigne, particulièrement dans cette région. La sécurité et la stabilité collective de long terme ne peuvent être construites à l'écart des principes de la justice et du droit. La France et l'Europe sont prêtes à jouer un rôle de premier plan pour y parvenir. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní,
y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Por eso me gustaría de nuevo, como hemos hecho desde el principio, apelar a la desescalada inmediata, al pleno respeto al derecho internacional en todos los conflictos que estamos, por desgracia, sufriendo y la urgencia de retomar el diálogo cuanto antes. Ahí es donde va a estar España y ahí es donde yo creo que debe estar el conjunto de la Unión Europea. The only lasting solution is a diplomatic one. And this means a credible transition for Iran, the definite halt to both the nuclear and ballistic programs, and an end to destabilizing activities in the region. This is not a war between Iran and the European countries. This is not a war between Iran and the United Kingdom. Our recommendation to them is actually not to drag themselves in this war, actually. If they provide their facilities and their bases, it means that they are sharing this aggression against the Islamic Republic of Iran, and our response would be very clear. Some events in the region, like what has happened to Lebanon, actually what has happened to Syria, the Zionist regime and the Americans thought that possibly Iran also is a very easy target for them, you know. So they have experienced it in the 12 days war, and they have been defeated. After 12 days, they were the regimes that they have requested for a ceasefire. And now they made a big mistake, actually, that they have waged a war again. So Iran is not an easy target for the United States. We are a huge country. Our people are well determined to support and to defend their own country and to support the system. And absolutely, we will inflict very painful and heavy strikes against these two regimes. First, there is the myth of instability and collapse. For well over 4 decades, we've heard predictions of the Islamic Republic's imminent collapse. Yet the Islamic Republic of Iran has shown historical resilience. This myth is a form of persistent wishful thinking, as well as an ongoing psychological operation. After the revolution, a constitution was written and voted upon by the public. The political system was forged in the crucible of an 8-year imposed war where the Western and Eastern blocs encouraged and supported Saddam's murderous aggression against Iran. It has survived unprecedented sanctions and terror campaigns, as well as Western attempts at color revolution. It is not a fragile state, but a revolutionary and civilizational country. Its hybrid system, combining republican institutions with Islamic oversight, is designed to preserve values, to permanently keep the public engaged in the political process, and simultaneously to prevent imperial actors from deploying pressure and propaganda to derail policies in support of the oppressed, both locally and internationally. It is well suited to withstand crises imposed by the empire. It is regularly described as a regime implying illegitimacy and instability in regional media that are, ironically, owned and controlled by oil and gas-rich family dictatorships, as well as in Western media that is so compromised it refuses to even acknowledge an ongoing genocide in Gaza taking place in front of the eyes of the world. The collapse myth intentionally mistakes and deliberately misinterprets periodic protests, unrest, or riots for a total loss of legitimacy. It is wishful thinking that has been ongoing for almost 5 decades. The state's legitimacy actually comes from constitutional and Islamic principles, the defense of national sovereignty, and a social contract that provides welfare and embraces diversity, individual identity, and privacy. There is dissent that has its own local media platforms, platforms which
if they exist in our region, are weak and usually non-existent in almost all countries in the U.S. camp. Yet there's also a very large and diverse base that sees the political system as the guardian of independence, dignity, and revolutionary values. High turnouts in key elections and massive national rallies, despite maximum pressure sanctions and an anti-Iran Persian media empire controlled by the West that works tirelessly to disinform and create despair, are evidence of this enduring base. Indeed, this national cohesion and unity during the 12-day war, along with Iran's massive missile and military capabilities, were what forced the U.S. and Israeli regimes to urgently seek a ceasefire after the first week of war. One also needs to look beyond the meaningless Western binary of legitimacy. Reducing legitimacy to a simple for or against binary ignores complex realities. There are many camps in Iran, but countless polls, public demonstrations, elections, and vivid expressions of social and national unity under duress, including the 12-day U.S.-Zionist war, show that a strong majority have always considered the Islamic Republic as the legitimate form of governance. For millions, legitimacy stems from religious belief, national identity, pride in scientific and military achievements made under duress and pressure, and a deep-seated suspicion of Western intervention rooted in modern history. The myth of universal opposition or a divided nation conveniently erases the reality of the Iranian people. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo también por BTV, estamos transmitiendo a través de las cuentas X, Al Filo 1959 y Hojilla Silva TV, la cuenta BK, La Hojilla en TV, y por Telegram, por YouTube también, Mario Silva, Hojilla Cuenta Nueva, La Hojilla Cuenta Nueva, y por Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Antes de hacer el comentario con respecto a la agresión criminal que se llevó a cabo en la madrugada del sábado contra el pueblo de Irán, yo quiero decir algo, porque a veces, y esto que quede claro, yo lo dije el otro día en Al Filo de la medianoche. Las opiniones que yo emita en este programa, que es mi programa, La Hojilla en TV, son de única responsabilidad mía. ¿Ok? Yo no soy vocero de nadie. Yo pretendo, primero, ser un defensor de la revolución bolivariana y del legado del comandante Hugo Chávez. Pero no soy vocero de nadie. Quería dejar eso bien sentado para que se salven responsabilidades, porque a veces te agarran y te vinculan. No. Yo ejercí dos cargos nada más de elección popular. Uno, todavía yo sigo siendo constituyente. Y dos, como diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, cargo que dejé el día 5 de enero de este año 2026. Por lo tanto, quiero dejar esto bien sentado porque no quiero que se me tome ni como vocero, ni que se responsabilice al canal, ni que se responsabilice, por ejemplo, en el caso de Venezuela News, que trabajo también para Venezuela News, ni en el caso de Radio Nacional de Venezuela, que también nosotros transmitimos por Radio Nacional Al Filo de la medianoche el día domingo, 1 hora después que comienza en Venezuela News. Pero quería dejarlo muy claro. Muy claro. Esas son opiniones mías. La Hojilla tiene ya, ahora en junio, cumple 22 años. Y las opiniones yo me he hecho responsable de ellas.
pero nunca he involucrado a nadie. ¿Ok? Quedamos claros con eso. En segundo lugar, hay un artículo en la Carta de las Naciones Unidas que hay que traerlo a colación. Aunque, repito lo que dije, creo que fue en un programa, el primer programa del año, de este año de La Hojilla. Lo dije y lo repito. El derecho internacional que nosotros conocíamos, las leyes internacionales que nosotros conocíamos, eso que se llama Organización de las Naciones Unidas, que nosotros conocíamos, que bueno, siempre actuaba sinuosamente, pero muy inclinada hacia los sectores imperialistas. Disculpen. Ese derecho internacional que nosotros encontrábamos antes del 3 de enero, que lo maltratado y todo, tenía uno tribuna, por ejemplo, para ir a la ONU, tenía tribuna para ir a la Corte de los Derechos, donde está la Comisión de Derechos Humanos. Eso, yo lo dije en el primer programa, desapareció. Lo que ocurrió contra Irán, que ahora resulta que todos los que han hecho las declaraciones, ustedes pueden verlo, lo que son cipayos lacayos del norte, todos están declarando que tiene que haber un cambio de régimen. Entonces, ya no es, es la imposición por parte de varias naciones para que cambie el régimen iraní, legalmente impuesto en esa nación, y se le ataca. Pero lo peor de todo es que se le atacó en plenas negociaciones. Y una de las cosas que dijeron fue que era un ataque preventivo. El ataque preventivo no aparece en ninguna parte de las cartas de las Naciones Unidas. No, es que yo lo ataqué porque yo pensé que él me iba a atacar. Irán llevaba bastante rato diciéndole, no nos ataquen, nosotros no vamos a atacar. Entonces él atacó. Hay un artículo en la Carta de las Naciones Unidas, porque eso no existe, eso de los ataques preventivos, que yo que pienso que a lo mejor este país me puede agredir y yo lo voy a atacar porque me da la gana, eso no existe. O sea, bueno, legalmente no existe, pero indudablemente lo hicieron. Pero hay un artículo que dice lo siguiente, artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Quienes en este momento digan que el pueblo iraní no tenía derecho a responder, no saben lo que están diciendo. Y sobre todo el pueblo iraní, que ha sido no solamente resiliente, y les digo una cosa, les han metido sanciones hasta decir ya está. Le han metido revoluciones de colores, las últimas manifestaciones hubo muertos provocadas por esa revolución de colores, y sin embargo, Irán se preparó metódicamente, sistemáticamente para defenderse. Pero tiene derecho,
Y nosotros en todo, o yo como persona, tengo que rechazar el ataque contra el pueblo iraní. Ustedes van a los medios internacionales en Estados Unidos y nadie habla de las 160 infantes que murieron con uno de los misiles en una escuela. Es igual que pasa con Palestina, es la deshumanización del ser humano. Es lo que pasa con Palestina. Más de 60.000 muertos, de los cuales más de 2/3 son mujeres y niños. Pero eso no, ahí lo que pensamos es montar un resort. Díganme. Estamos en este momento, y lo sabemos que esta guerra es económica, pero esta guerra económica está deshumanizando cada vez más a la humanidad, porque ya a nadie le asombran los muertos. A nadie le está asombrando los muertos, a nadie le preocupa que sean, por ejemplo, en el primer ataque, más de 160 niños, o que, por ejemplo, se les ocurra matar a un presidente en su casa, o en donde esté, o el líder espiritual de una nación, como era Jamenei. Eso es guerra. Atacar directamente para buscar o hacer lo que llaman plan de decapitación. Matar al líder y matar a los jefes del ejército, al alto mando. Ahora eso es guerra. Un plan sistemático de ubicación, ¿dónde está? Pum, pam, te mato. Y en ese bombardeo donde muere el líder espiritual Jamenei, murió su nieta, su yerno, su hija y su mujer. Pero de eso no se habla en los medios internacionales. No se dice nada. En absoluto. Entonces salen a declarar, los cipayos de Europa, salen a declarar, bueno, hay que empezar a tratar de buscar que cese la guerra, pero eso sí, tiene que haber un cambio de régimen. ¿Cómo es eso? Aquí ¿cómo se llama? En la Carta de las Naciones Unidas te hablan de la libre determinación de los pueblos. Cada pueblo tiene derecho a gobernarse de acuerdo a lo que el pueblo elija. Eso también se lo llevaron al baño. Eso es que yo voy a atacar un país para decirle y luego voy a aparecer en prensa diciendo, yo lo hice porque yo pensé que él me iba a atacar. ¿Recuerdan el decreto Obama? Que se lo aplicaron a Venezuela y a Cuba. Eso es un exabrupto también. Es comparable a lo que están haciendo ahorita, que el derecho internacional desapareció. Nos decretan, así mismo, nos declaran amenaza inusual y extraordinaria. ¿Qué amenaza puede ser Venezuela? Igual con Cuba. Cuba, aislada durante más de 67, 68 años. Totalmente bloqueada, agredida. El rechazo, mire, yo les voy a decir una cosa. Yo escribí algo por aquí y lo voy a decir. Con toda responsabilidad lo voy a decir. El imperialismo tiene un exceso de confianza. Y ese exceso de confianza es enemigo del imperialismo.
Dije el día que hice el alfilo que aquí se puede abrir una caja de Pandora y podemos ir a una guerra total, ¿saben? Guerra total porque quieren imponer la misma hegemonía que han ido perdiendo por su decadencia. Y les voy a decir algo. Está abriendo tanto frente de guerra que ya en Estados Unidos hay preocupación, no solamente en el pueblo, en los congresistas, en los militares. Está abriendo frente de guerra por todos lados. Y el estar haciendo eso, y hay una cosa, cualquier tipo de apoyo, así sea coaccionado, pues puede llegar a ser un error fatal. Hay gente en este momento que se le está pensando, bueno, los cipayos de Europa son los únicos que salieron todos en conjunto. Recuerde, corruptos y vagabundos. Porque todos están metidos en ese negocio. Tiene que haber un rechazo general. Y se los digo sin que me quede nada por dentro. El imperialismo tiene un exceso de confianza que es muy peligroso. Puede abrir una caja de Pandora. Pero les voy a decir, también les puedo decir que eso se puede, digamos, revertir. Se puede revertir. Dentro de los Estados Unidos ya hay un rechazo generalizado contra las guerras impuestas, contra los bombardeos, contra esa manía que tiene Netanyahu, que es realmente quien está detrás de esto, el sionismo, ¿verdad? Y que no se esperaban los bombardeos de Irán. Otra vez se lo demostró Irán en la guerra de los 12 días. Y ahora, el que piense que va a haber un cambio de régimen después de un bombardeo, está equivocadísimo. Y se los digo así por parte de nuestro pueblo y por parte del pueblo iraní. El pueblo iraní tiene una capacidad de responder unitariamente digamos, primero por lo religioso, por su vocación religiosa. Que no son todos de verdad, pero es la mayoría. Y segundo, porque en su vocación religiosa, el morir defendiendo por su patria o por su tierra, ese martirio es llegar al cielo. Y es la respuesta. Vamos a ver un segundo video. Porque es verdad, Jeffrey Sachs dice que él, mira, hay una última frase que dice Jeffrey Sachs, que dice, o sea, donde él se da cuenta que no hay nada que hacer en las Naciones Unidas. Y al final dice, yo no pierdo la esperanza con las Naciones Unidas porque ahí está la humanidad esperando que algún día esto sirva. Y después dice, y tengo esperanza con Estados Unidos porque algún día el pueblo va a cambiar lo que está pasando allá adentro. Vamos a verlo. ¿De verdad alguien cree que atacar Irán sería una jugada brillante? ¿O estamos ante una aventura militar condenada al desastre? Porque antes de hablar de bombas y misiles, analistas en seguridad sugieren que cualquier halcón del norte debería ser honesto con Trump y decirle lo obvio. Es una pésima idea. Primero, rompamos el mito. Irán no es un objetivo débil ni una capital que cae con un golpe rápido. Teherán está a 965 kilómetros del Golfo, enterrada tras una geografía compleja, fuertes líneas de defensa y lleva décadas preparándose para una invasión extranjera. La historia ya dejó cicatrices que Washington insiste en ignorar.
El fracaso de la operación Garra de Águila en 1980 fue una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando Estados Unidos subestima a Irán. En ese entonces, el fallido intento de Estados Unidos de rescatar a 52 prisioneros en Teherán con 8 helicópteros terminó muy mal. Aquella operación terminó en desastre, caos y humillación internacional para Washington. Pero ahora miremos el tablero real. El Golfo Pérsico es un polvorín estrecho y saturado de blancos vulnerables. La base aérea estadounidense Al-Udeid en Qatar está a menos de 320 kilómetros de Irán, prácticamente al alcance inmediato de su capacidad balística. Pensar que hoy sería distinto solo por drones y tecnología es una ilusión peligrosa. Irán también evolucionó. Y aunque el grupo de batalla del portaaviones nuclear de la Marina estadounidense, USS Abraham Lincoln, puede desplegar una fuerza gigantesca de hasta 3.000 misiles y enjambres de drones, la superioridad tecnológica no significa inmunidad. Irán no necesita hundir toda una flota. Le basta con golpes estratégicos que sacudan mercados, disparen el pánico global y cambien la narrativa de la guerra. Y hay algo que muchos olvidan. Irán no es Yemen y los iraníes no son hutíes. Es un estado con estructura sólida, fuerzas armadas entrenadas y una red de aliados capaces de convertir cualquier ataque en un conflicto regional largo, múltiple y brutalmente desgastante. Mi gran valoración sobre esto es que Estados Unidos no es un país soberano. O sea, yo creo que tenemos ya claramente sobre la mesa, el lobby sionista controla la política de Estados Unidos, incluso controla al outsider que él pues llegó al gobierno, aunque nombró a muchos, ¿no?, de este lobby sionista, pero llegó al gobierno intentando plantar cara a este statu quo, y ahora mismo el que está gobernando y el que está dirigiendo la política norteamericana se llama Netanyahu, no se llama Donald Trump. Hay que pensar o no hay que enfocar esto como en los viejos tiempos, invasiones, ocupaciones, ¿no? Estamos hablando de bombardeos constantes por parte de Irán. Irán bombardea bases militares y objetivos occidentales, objetivos OTAN, esto es muy importante, no bombardean ciudades, excepto en el caso de Israel, que ahí sí que hay un ataque más directo. Y luego, por otra parte, los ataques de Estados Unidos a Irán sí que están afectando a civiles, todo lo que se ha montado, ¿no?, públicamente con ese ataque a la escuela y el asesinato de las niñas es rigurosamente cierto. Lo que pasa es que en esa localidad, en esa región, hay una base militar iraní y en eso es lo que se excusan, pero no es una guerra tradicional. Entonces vamos a ver intercambios de golpes constantes y manifiestos, y el que piense que Rusia o China va a entrar en este proceso es que no se ha enterado de qué va la película. El incremento del precio del petróleo también beneficia parcialmente a Arabia Saudí, no podemos eludir también esta cuestión, sobre todo si no se eleva mucho, aunque evidentemente pues el cierre del estrecho de Hormuz yo creo que es algo que debería preocupar a los saudíes, pero ellos han puesto por delante ese ataque constante contra el mundo chií. Desde un punto de vista de intereses norteamericanos es un gran error. Es un gran error y Trump lo sabía. Y desde un punto de vista interno no se comprende. Inflación que te dificulta las elecciones de midterm, pérdida de apoyo popular. Ahora mismo Trump tiene el menor apoyo popular electoral de toda su historia, de toda su propia historia, según todas las encuestas, incluso que hacen los propios republicanos. Figuras clave como Thomas Massie o Marjorie Taylor Greene han salido a la palestra a criticarlo. La directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, había estado 10 años, que además ella es militar, había estado 10 años negando cualquier tipo de intervención sobre Irán. Entonces ahora mismo es un problema porque está atrapado en su propio juego. Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, la nación persa procede a cerrar el tráfico del estrecho de Hormuz, una vía fluvial vital para el transporte de petróleo y gas, alegando que no es seguro, debido a los ataques estadounidenses e israelíes del pasado sábado. El estrecho de Hormuz es el corredor marítimo más relevante del planeta, porque por este canal transita una quinta parte del crudo consumido mundialmente, lo que equivale a unos 20 millones de barriles de crudo diarios, ya que conecta a los mayores productores del petróleo del Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. La extensión de este cierre desencadenaría un aumento de los combustibles y productos derivados. Además, podría debilitar tanto las bolsas como los mercados laborales.
En un escenario de incertidumbre y precios elevados, las empresas podrían recortar inversiones, lo que afectaría la confianza en la recuperación económica mundial. Desde tiempos remotos, este estrecho ha sido el latido del comercio mundial, uniendo los destinos de Asia, África y el Medio Oriente. Para el siglo I, los antiguos navegantes seguían las rutas marcadas en el periplo del mar Eritreo, un documento testimonial que relata los viajes que se realizaban en la antigüedad a África y a India a través del Mar Rojo, aventurándose por las puertas del Golfo Pérsico bajo la mirada del mundo grecorromano. Más tarde, el legendario reino de Hormuz tomó el relevo, floreciendo como un oasis de riqueza entre los siglos XI y XVII. Aquel próspero enclave no solo dominó las aguas, sino que tejió una red de intercambio entre Persia, India y Arabia, dejando una huella imborrable en la historia marítima. The Strauss Center, un centro de investigación de asuntos globales de la Universidad de Texas, menciona que el estrecho de Hormuz es una vía fluvial que se ubica entre la entrada del Golfo Pérsico y conecta ese enorme reservorio energético con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, que a su vez desembocan en el Océano Índico. Geográficamente es una ruta muy importante a nivel mundial para el transporte de petróleo y funciona como un verdadero cuello de botella. Este estrecho tiene unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Por el mismo, pasan al día alrededor de unos 20 millones de barriles de petróleo, lo que representa entre el 20 y el 25% del consumo mundial. Por este corredor marítimo también sale la mayoría del petróleo exportado por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, países que más se concentran reservas por detrás de Venezuela. Se podría decir que aproximadamente el 88% del petróleo que sale del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Hormuz, reflejando la importancia de este enclave geoestratégico. Esta escalada desencadena un alza en los precios del petróleo. Veamos. Miren, el portal ANF News reseñó que el conflicto influyó en el aumento de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Diversos medios indicaron que el crudo Brent subió a $80,20 por barril, un aumento del 13% en comparación con el precio del cierre del viernes de $72,87. A su vez, el crudo Brent del Mar del Norte aumentó un 9,90% hasta situarse en $80,16 por barril, y el West Texas Intermediate avanzó un 8,25% hasta llegar a los $72,55 por barril. Los expertos concluyeron que este repunte de los precios del mercado energético internacional responde a la preocupación mundial sobre un posible cierre del tráfico marítimo a través del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo tras el aumento en la hostilidad en la región. Disculpen, ese no era el video que iba a poner, pero no importa. De todos modos, podemos hacer un comentario sobre esto. Miren, las consecuencias económicas que pueden tener este afán por no solamente controlar América Latina, ¿verdad?, sino que también es empezar a tratar de frenar a China en toda su salida. Y parece mentira, la lógica, miren, la lógica económica, ¿verdad?, nos dice que el capitalismo norteamericano y europeo es en esencia un capitalismo especulativo. Dejaron de producir. Y dejaron de producir porque las empresas que generaban riqueza en esos sitios se fueron por otro lado a no pagar impuestos y a pagar menos salario. China no. China tiene otro tipo de política. Tiene otro tipo de política. Su política es expansiva en cuanto a tener tecnología de punta. Se preparó para esto. Y es inevitable que China
controle pronto el mercado mundial. Es inevitable. La ruta de la seda es como les digo yo, va desarrollando poco a poco, porque China está metida en África. Y ahí la ruta de la seda lo que va tratando es de, en alianza con China, es construir carreteras, construir fábricas, construir puertos, sitios que van expandiendo todo. Es hacer una especie de cinturón que incluso podría pasar por América Latina. Desde el puerto ahí en Perú hasta Brasil. Eso es inevitable. Y es inevitable porque China está produciendo productos. Y como todo capitalismo que se va expandiendo, está sacando sus productos al mundo. No lo puede evitar. Entonces, el generar guerras, que dicho sea de paso, yo lo dije en el filo, pero hay alguien a que le cayó mal lo que dije. El problema es que, lo voy a decir en términos marxistas, el problema es que en esa lucha interimperialista, que puede generar una guerra total, ¿verdad? El problema es que en ese expulseo de la guerra interimperialista, quienes pagan son los países que tienen los recursos y no tienen capacidad militar para responder. ¿Por qué? Bueno, porque el imperialismo quiere controlar los recursos en todo el mundo. Y China tiene empresas en esos estados que él quiere controlar, pues. Entonces la guerra se genera ¿en dónde? Se genera es donde están los productos, donde está la materia prima, donde están los recursos, el petróleo, donde está el coltán, donde están tierras raras. Eso se convierten en objetivos, en lo que yo le llamaba rines de boxeo, en donde ellos se van a caer a plomo para tratar de dominar eso. Pero la pregunta que yo hice el día domingo, ¿verdad? ¿Y por qué no hacen la guerra entre China y Rusia? Perdón, China y Estados Unidos. Directa. ¿Por qué tienen que pagar los países de bajos recursos? Es una pregunta ingenua, ¿verdad? Ajá, ¿por qué no se van ellos dos a caerse a plomo? Y dejan a los pueblos en paz. Digo, no sé. Pues si tú quieres frenar el comercio mundial de China, y China a su vez se está expandiendo, e inevitablemente va a tener el poder económico en las manos, tú no puedes estar matando a la gente. O hipnotizado con el señor Netanyahu, que es el que lo ha empujado a esta guerra. Lo ha empujado. Yo quiero recordar lo de la campaña electoral del señor de la Casa Blanca. Él decía que con su gobierno no iba a haber guerra, Y está abriendo frente por todos lados. Y eso tiene preocupado a militares en el Pentágono, tiene preocupado mucha gente en el Congreso, en el Senado, y tiene preocupado a los mismísimos empresarios. Pues los empresarios, repito, yo voy a decir esto, el capital no tiene patria, y el capital que está generándose en China, porque se hizo una mudanza de Estados Unidos para China, obviamente tiene que estar preocupado. Ahora sí vamos a ver el video que dije que estamos en peligro de una guerra total por esa confianza suicida que tienen, y Estados Unidos lo dice. Lo dice Jeffrey Sachs. Rueda. Iran's nuclear program began in 1957 with a U.S.-backed nuclear cooperation deal, the Atoms for Peace Agreement, signed with the Shah's regime. Under this deal, the U.S. helped build Iran's first nuclear reactor in Tehran and fueled it with highly enriched 93% weapons-grade uranium. By 1960, the American support expanded to include the transfer of hot cells, chambers capable of separating plutonium from spent reactor fuel. Later agreements further committed the U.S. to providing an additional reactor and specialized training for Iranian nuclear scientists.
In 1974, Iran established the Atomic Energy Organization to oversee this expanding program. Its staff grew rapidly to 4,400 by 1978, and dozens of specialists were sent to the U.S. for advanced training. With sustained American backing, Iran developed plans to build multiple nuclear power plants. Germany agreed to build the Bushehr power plant. France and others agreed to sell technology. Iran's nuclear ambitions were back then a celebrated symbol of modernity, fully supported by the West. There was no crisis. By 1979, Iran was creating the foundation for a full-scale civil nuclear program. Then comes the revolution, changing everything overnight. The crisis emerged not from a hidden lab, but from an anti-imperialist revolution in the streets. During his war of aggression, Saddam Hussein, who received extensive intelligence, financial, and material support from Western powers and their regional proxies, used chemical weapons on a massive scale against Iranian soldiers and civilians, as well as Iraqi civilians. Mustard gas and nerve agents were deployed en masse. The victims were men, women, and children, suffocated, poisoned, burned, left to die in agony. The world saw the pictures, and the world, for the most part, remained silent. Iranians were being gassed with Western technology funded by wealthy Arab regimes. The West did not stop it. In fact, it enabled Saddam. Iran faced a major threat and possessed the technical capability to produce chemical weapons. By the prevailing Western strategic logic, the rational move would have been to rush to produce them. But Iran did not. Imam Khomeini prohibited the government and military from producing weapons of mass destruction. Iran made a conscious decision, moral and religious, not to go down that path. One may be cynical about religious decrees, but one cannot argue with the historical fact. During a war of survival, under significant duress, when every strategic incentive screamed yes, Iran chose no. Therefore, before one blindly accepts the modern Zionist and neocon narrative of an irrational regime hell-bent on a bomb at any cost, they must confront this inconvenient history. Consider the supreme test. The moment Iran had the most convincing reason to produce chemical weapons, it refused. The war ended. Iran entered the 1990s with its policy of strategic restraint already proven. Esta es una estrategia que se remonta a hace 30 años. Estados Unidos e Israel aspiran a la hegemonía en Asia Occidental, y esto se ha llevado a cabo mediante una serie de guerras, con Irán como principal objetivo, en realidad desde la llegada de Netanyahu al cargo de primer ministro de Israel. Así que, básicamente, se trata de una estrategia a largo plazo de la CIA y el Mossad. Ha dejado un rastro de sangre por todo Oriente Medio, que se extiende desde Libia, donde Estados Unidos, Israel y otros derrocaron a Muammar el-Gaddafi en 2011, lo mataron y sumieron a Libia en el caos, hasta Sudán, donde el Mossad desempeñó un papel importante en fomentar la desintegración del país. Incluye el genocidio en Gaza, la ocupación y anexión de Cisjordania. Incluye el derrocamiento del gobierno sirio, que fue una operación de la CIA y el Mossad iniciada en 2011. Incluye la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Y el plan desde el principio ha sido derrocar al gobierno de Irán de una forma u otra. Han utilizado bombardeos en el pasado, han utilizado asesinatos en el pasado. Irán es, en gran medida, un sistema político institucionalizado. El asesinato del líder supremo es una atrocidad. Asesinar a jefes de Estado extranjeros es un acto escandaloso, extremadamente peligroso, provocador, temerario e ilegal. Regodearse por ello es de una vulgaridad extrema, pero no pone fin a una campaña gubernamental. No habrá, por así decirlo, botas sobre el terreno en Irán por parte de Estados Unidos o Israel. Un ataque de decapitación, matar literalmente al jefe de gobierno, no va a cambiar al gobierno iraní.
Básicamente pondrá la política en modo de guerra, lo que significa que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tomará el mando. No se van a rendir. Saben que tienen más misiles de los que Israel y Estados Unidos pueden defender con sus sistemas antimisiles. Así que esta idea de un cambio de régimen por parte de Estados Unidos e Israel es, como tantas acciones de ambos, esencialmente un fracaso anunciado. Bueno, el primer punto obviamente es que los estados del Golfo son estados semivasallos de Estados Unidos, o en algunos casos esencialmente vasallos plenos. Albergan al ejército estadounidense, y esto siempre es un arma de doble filo, o quizá de un solo filo, con la hoja en su garganta. Alojar al ejército estadounidense no significa que estés protegido por Estados Unidos, significa que eres un vasallo de Estados Unidos. No puedes oponerte a ellos, te derrocarán. Organiza el cambio operacio de régimen en tu propio territorio. Tener bases militares estadounidenses implica tener operaciones CIA activas en tu suelo, ya que por desgracia, este es el estado de la región del Golfo. La región del Golfo no puede expresar lo que piensa anytime. Irán está atacando estos activos estadounidenses y mostrando a la región del Golfo que básicamente se cumple el viejo adagio de Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Recomiendo a cualquier país, por cierto, si no tienes una base militar estadounidense, ni se te ocurra conseguir una. Si la tienes, invítalos a marcharse para que puedas tener soberanía. Estamos en los primeros días y mucho se decidirá en el campo de batalla. No soy un experto en estos temas, pero las personas a las que escucho dicen que Irán tiene más misiles de los que Estados Unidos e Israel tienen defensas antimisiles. Si ese es el caso, entonces lo que veremos en los próximos días será una guerra de desgaste entre misiles y defensas antimisiles. Y dado que Estados Unidos no eliminará a Irán en este proceso, significa que Israel será muy vulnerable a los ataques iraníes. Quizá no la próxima semana, pero sí en las próximas semanas. Esta es principalmente una cuestión militar. Si el análisis es correcto, y ni Israel ni Estados Unidos son capaces de destruir estos sistemas de misiles fuertemente protegidos, subterráneos y móviles, y tampoco de acabar con el propio régimen, significa que no hay un plan más allá de un par de semanas. Según todos los informes militares que escucho, Estados Unidos tiene municiones en la región para 2 o 3 semanas de bombardeos. Después de eso, ¿quién sabe? Estados Unidos ya tenía las reservas bastante vacías tras todas las demás guerras en las que ha estado involucrado. La campaña israelí en Gaza, que puso mucha presión sobre los inventarios estadounidenses, y la guerra en Ucrania. Así que hay mucha fanfarronería, pero es muy posible que dentro de 2 o 3 semanas llegue un momento de claridad que demuestre que si el primer ataque no fue suficiente, esto ha sido una apuesta perdida. Esto se debe a que la otra cara de la moneda es que parte del objetivo hegemónico de Estados Unidos consiste en apropiarse de las exportaciones de petróleo de Irán, que van en gran medida a China. Básicamente, Estados Unidos está intentando interrumpir el flujo de petróleo hacia China, ya sea desde Venezuela, Irán o Rusia. Así que esto forma parte de un plan estadounidense descabellado que en realidad tiene a China en el punto de mira, no a Irán. Digamos simplemente que, en mi opinión, Estados Unidos está metido hasta el cuello. La estrategia general de China es mantener la pólvora seca. No se involucra directamente en guerras. Deja que Estados Unidos gaste billones de dólares en guerras, se enrede en todos estos acontecimientos y caiga por sus propios medios. Justo antes de que comenzara la guerra, las encuestas de opinión mostraban que alrededor del 20% del público la apoyaba. La gran mayoría se oponía a la guerra. Trump hizo campaña en contra de las operaciones de cambio de régimen. Así que lo que está ocurriendo ahora, este programa de larga data de la CIA y el Mossad, no es lo que Trump les dijo a sus propios seguidores. El propio Trump es impopular y lo está haciendo cada vez más. Esta guerra acelerará el declive de su popularidad, a menos que, contra toda lógica, Estados Unidos logre de algún modo una llamada victoria de influencia. Incluso en ese caso, el impulso no sería significativo. Es muy poco probable que haya ningún impulso. Más bien, habrá repercusiones políticas negativas por ello. Estoy seguro de que esto es un problema,
pero la forma en que se convertirá en uno será a través de los acontecimientos de los próximos días. Si hay pérdidas de vidas estadounidenses, si los misiles iraníes atraviesan la cúpula de hierro de Israel, lo cual es muy probable, si hay un gran aumento en los precios del petróleo, que también es muy posible, eso dará inmediatez al asunto. No voy a rendirme con la ONU porque no quiero rendirme con el 85% de la población mundial. Ni siquiera quiero rendirme con Estados Unidos porque podemos cambiar cuando toda esta aspiración imperial delirante se agote por completo. Pero por ahora, ese es el recuento básico. Si tienes al ejército estadounidense, probablemente repetirás la propaganda estadounidense. Yo tengo por allí, lo traje porque encontré algo interesantísimo. Pues uno tiene que ver esto en el marco de lo que llamaba Lenin el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Hay un camarada que todos conocemos, que en Escuela de Cuadros hizo una disección de ese texto de Lenin. Pero miren, lo increíble es que al día de hoy, muchas de las cosas que dijo Chávez, muchas de las cosas que dijo Fidel, muchas de las cosas que han dicho Brito, en este caso Vladimir Acosta, todas, absolutamente todas están vigentes. O sea, no fue un capricho que Chávez hablara de lo destructivo que es el capitalismo. No es un capricho, y por ahí apareció un video bien bueno, pues eso fue, digamos, un año antes de que muriera Fidel, en donde él hace una denuncia de lo que puede pasar, y estamos hablando del año 2014, 2015, por ahí, que él hace una denuncia de lo que pudiera pasar si se llegara a una confrontación nuclear en un ataque contra Irán. Y eso hoy está vigente. Hoy está vigente. ¿Por qué? Primero, por el exceso de confianza imperialista. Segundo, por un sionismo que está acostumbrado a vivir agrediendo a sus vecinos. No es solamente que agrediendo a sus vecinos, sino que invadió y tomó al Estado palestino. Y vive en guerra. Si no ataca aquí, ataca allá. Puros ataques preventivos, ¿no? Ahora, en el momento en que se inició la guerra, empezó a atacar al Líbano. Es una. Entonces, la vigencia del marxismo-leninismo está al día. Y lo decía Chávez, lo decía Fidel. Yo quiero pasarles este video. Este video es muy bueno, de Vladimir Acosta. Imperialismo, fase superior del capitalismo. Vamos a verlo, porque hace una disección de acuerdo al libro, pero va describiendo hasta ahora. Vamos a verlo. Hay una relación estrecha entre imperialismo y colonialismo. Es decir, que toca un poco lo que tú has planteado, pero vamos a tocarlo en términos de Lenin primero. Es decir, el imperialismo está estrechamente asociado y de alguna manera tiene una relación estructural con el colonialismo. Pero el imperialismo y el colonialismo no son exactamente la misma cosa. El colonialismo es previo al imperialismo como tal. El colonialismo viene de la antigüedad. De la antigüedad hay colonialismo en la Edad Media, hay colonialismo en el Renacimiento, en el comienzo de la modernidad, etcétera, etcétera. Y es el sistema mediante el cual unas empresas que tienen rasgos capitalistas adquieren, por la violencia generalmente, territorios de otros países. Si se conforma ya a partir del siglo XVI, digamos, un mundo que tiene carácter mundial,
y valga la redundancia, ¿sí? Porque en la Edad Media, en la Antigüedad o aún más atrás, no había mundo. Es decir, había áreas del mundo que se conocían y había otras que se ignoraban por completo. Con el capitalismo que está en ascenso en el siglo XVI, se crea un mundo que se va integrando cada vez más. Y por eso el colonialismo del siglo XVI, XVII en adelante es distinto al colonialismo del pasado. Pues el colonialismo del pasado, como lo he planteado yo otras veces, se desarrolla por contigüidad. Quiere decir que un país se expande buscando el territorio cercano que quiere dominar y otro territorio cercano que quiere dominar, pero lo hace fundamentalmente por tierra. Y cuando lo hace por mar, lo hace siguiendo las costas, como se navegaba en la antigüedad. De tal manera que una estructura como la de un centro, de un centro como el centro capitalista moderno mundial, y unas colonias que quedan en otro continente que hay que atravesar un océano completo, era prácticamente inconcebible en ese entonces. Entonces ese capitalismo moderno, ese colonialismo moderno es característico de una sociedad que está en condiciones de expandir el capitalismo hacia territorios de otros continentes para que haya entonces una explotación mundial, una periferia y un centro. Pero lo que nos interesa a nosotros es justamente las colonias modernas, que tienen una característica bastante diferente. Las colonias antiguas generalmente se producían por contigüidad, como digo, es decir, un territorio se expande en un periodo de prosperidad y empieza a agredir o apoderarse de territorios vecinos, pero territorios a los cuales se puede ir caminando o a caballo, y no necesariamente en barco. Es decir, no había esa estructura de centro-periferia. Esa estructura de centro-periferia se crea con el capitalismo en ascenso. Siglo XVI, siglo XVII, Europa se convierte en el centro del mundo, el mundo es europeo, y los europeos están en condiciones, porque tienen una marina capaz de hacerlo, porque tienen armas poderosas, etcétera, etcétera, de expandirse por los otros continentes, por tierra y por mar, y sobre esa base van montando entonces una periferia llena de países que son colonizados por la fuerza, que son convertidos en dependencia de esos países metropolitanos, y sobre esa base se crea entonces un sistema mundo, como lo llama Wallerstein, un sistema mundo en el cual hay siempre Europa como centro y los países latinoamericanos o asiáticos o africanos son convertidos entonces en colonias, pero en colonias que son dependientes de ese centro. Entonces el imperialismo nace como producto de todo eso. Cuando ese capitalismo se va convirtiendo en capitalismo monopolista, como el que describe Hilferstein, el que va a describir Lenin, entonces la relación capitalista imperial asume el colonialismo como uno de sus instrumentos fundamentales de explotación y de sacarle todos los recursos. Pero eso venía desde mucho antes. Los españoles estaban sacando oro de aquí antes de que se pudiera decir que España era un país capitalista con monopolio. Es decir, la concentración del capital en los grandes monopolios genera un exceso de riqueza, de capitales que entran en los bancos. Los bancos van creciendo justamente cuando crecen esos grandes monopolios, se va estableciendo entonces una alianza. Los bancos además son los que tienen guardados los recursos monetarios de esas empresas, y empiezan ellos mismos a utilizar, ya no son simplemente intermediarios en los cambios, sino que empiezan a ser protagonistas y empiezan entonces a ellos mismos dedicarse a la construcción, a tener ferrocarriles, a construir carreteras, a construir edificios, a construir urbanizaciones desde el siglo XIX. Así se construyó, se hizo la modernización de París en la segunda mitad del siglo XIX, y entonces se genera una relación estrecha entre esos bancos que están asumiendo un papel industrial y los propios industriales. Se funden esos capitales y esos capitales van a formar lo que se llama el capital financiero, como lo llama Hilfert. Pero lo que señala Lenin, e incluso con una crítica a Hilferstein, es que Hilferstein no hace exactamente énfasis en que eso es un rasgo monopolista, y que entonces ese capital financiero y ese capital industrial y ese capital bancario fundido van a formar una oligarquía financiera, porque los que manejan ese capital son parte de una minoría que controla entonces de alguna manera la política económica y la finanza de esos nuevos países imperialistas.
El capitalismo exporta mercancías toda la vida y seguirá exportando mercancías mientras exista. Lo que ocurre, y Lenin en ningún momento dice que una cosa sustituye a la otra, lo que ocurre es que la exportación de capitales se agrega entonces como un componente de una sociedad que los grandes capitalistas han acumulado grandes capitales en unas sociedades en las cuales hay mucha pobreza y mucho subconsumo, porque la gente es pobre y no puede comprar lo que necesita. Pero en lugar de utilizar esos recursos para desarrollar la agricultura de su propio país y mejorar la vida de los trabajadores, como ellos no son hermanitas de la caridad, lo que les interesa es exactamente buscar en otros países condiciones más favorables para explotar, para obtener materias primas, para no pagar impuestos, para tener mayores ganancias, y eso lleva entonces a esa expansión. Y esa expansión supone también, por supuesto, colocar capitales allí. Y esos capitales van a contribuir de alguna manera a generar un cierto desarrollo subdesarrollado, como se señalaba hace unas cuantas décadas. O sea, colocar capitales, porque de alguna manera al meter empresas allí para obtener mayores ganancias, está generando rasgos capitalistas. Y esos rasgos capitalistas están transformando una sociedad que antiguamente era totalmente agraria en una sociedad que empieza a urbanizarse, que empieza a tener proletariado, etcétera, etcétera. Pero eso es una forma de dominación. Es más, en los años 30, la exportación de capitales se cayó. Y se cayó justamente porque había la crisis espantosa del año 29 hasta el año 33, y entonces las grandes empresas imperialistas o colonialistas no estaban casi exportando capitales porque no podían hacerlo. Cada país se refugió en el proteccionismo, una de las cosas que llevó a la propia guerra mundial, una competencia entre ellos, pero había bajado tanto la exportación de mercancías como la exportación de capitales. La cosa de hoy es que esa exportación de capitales ha tomado unos rasgos verdaderamente interesantes. Por un lado, porque las empresas, los grandes países imperialistas, por ejemplo, los franceses, los ingleses, que todavía tienen la hegemonía sobre buena parte del África, los Estados Unidos con su patio trasero, que desgraciadamente somos nosotros, con relación a eso, se caracteriza en primer lugar porque la exportación de capitales se hace mediante la exportación de empresas. Nos llenan a todos los países de empresas norteamericanas que vienen entonces, que los países creen ingenuamente todavía que vienen a traer, vengan los capitales extranjeros, y vamos a abrirnos a los capitales extranjeros. Los capitales extranjeros vienen a robar, vienen a saquear, vienen a obtener ventajas que no tienen en sus propios territorios. ¿Por qué se fueron los norteamericanos de los Estados Unidos, que ahora Trump trata de hacerlos devolver a la fuerza? Porque ganaban muchísimo más en los países donde podían violar las leyes ambientales, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Vienen justamente a saquear y a explotar. E incluso, como tienen una tecnología muy avanzada, ni siquiera abren espacio para fuerza de trabajo. Porque son países sumamente modernos, ahora con robots y todo lo demás, difícilmente aumentan la posibilidad de que haya fuerza de trabajo. En segundo lugar, además de eso, esas son empresas que de alguna manera por lo menos están produciendo. Pero hay otras empresas que lo que vienen es justamente lo que han llamado los Estados Unidos la ayuda financiera, porque ellos se las dan, los asesinos del imperialismo norteamericano se las dan entonces de generosos. Ellos son un país que no les interesa mucho el dinero, lo que quieren es ayudar a los pueblos. Esa ayuda fundamentalmente es una ayuda militar, es una ayuda que se firma con acuerdos en los cuales el país compra las mercancías. También la guerra que tiene ahorita Trump, furioso porque si están comprando los S-400 rusos, como que Turquía los va a comprar en lugar de comprarle las chatarras que ellos venden. Entonces, en primer lugar es eso se les da oferta para poder entonces tener el control militar de esos territorios. Cuando se produjo la guerra de Irak, decían que Irak tenía el cuarto ejército del mundo, pero cuando se le empezaron a echar a perder los tanques a Irak, los repuestos eran norteamericanos, y entonces los Estados Unidos, que estaban en guerra con Irak, por supuesto no le iban a estar vendiendo repuestos, los estaban liquidando. Entonces eso es una forma de dominación y los compromete en alianzas militares. Y lo tercero, entonces, son los préstamos. Los préstamos, porque entonces cuando hay una crisis, los organismos controlados por los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entonces prestan recursos, y esos recursos lo que hacen es arruinar prácticamente a los países. Imponer políticas. Tenemos que ir a un corte. Perdón, para terminar antes del corte. Y entonces eso significa que estos países adquieren una deuda descomunal, una deuda que no pueden pagar, y quedan entrampados con el imperialismo, pagando una deuda que han pagado no sé cuántas veces y están atados
en eso. Eso tiene que ver con la forma de la exportación de capitales en el contexto actual, que es bastante diferente o mucho más rica que la que pudo ver Lenin en 1916. Porque lo que teníamos que ver es, primero, el reparto del mundo del cual habla Lenin. En 1916 se ha hecho un reparto del mundo entre las potencias que primero lograron desarrollar colonias, que se desarrollaron primero y tuvieron colonias temprano, como son Inglaterra y Francia. Pero los alemanes habían llegado tarde, tuvieron un desarrollo mucho más dinámico que el inglés y que el francés, y sin embargo se quedaron casi con muy pocas colonias. Uno de los temas de la guerra justamente tiene que ver con eso. La guerra resolvió, por supuesto, a tiros, a muertos, a trincheras, a 10, 12 millones de muertos, resolvió cuáles eran los capitalistas ganadores, y fueron Inglaterra y Francia, prácticamente borraron, le quitaron todas las riquezas a Alemania, le pegaron una deuda descomunal. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, por supuesto, la que era de Lenin, y evidentemente quedaron convertidas en las colonias, en los países colonialistas más poderosos del mundo. La Segunda Guerra replanteó las cosas en otros términos, y de allí hubo prácticamente una guerra mucho más destructiva, 60 millones de muertos, 58 millones de muertos, la mitad de los cuales lo pusieron los soviéticos. Allí los triunfadores fueron dos. Los Estados Unidos, que entraron tarde a la Primera Guerra Mundial, entraron temprano a esta porque sabían que el destino del mundo se iba a decidir en ella. Por eso Roosevelt falsificó lo de Pearl Harbor y demás para hacer que los norteamericanos aceptaran entrar en la guerra, 41. Y los vencedores fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. El verdadero vencedor es la Unión Soviética, que puso la mitad de los muertos, que derrotó a los nazis, porque no fueron los norteamericanos quienes los derrotaron, y que llegó primero a Berlín y puso la bandera roja en el Reichstag. Y cuando se hizo el segundo frente, que lo demoraron durante 2 años, fue porque los ingleses y los norteamericanos se dieron cuenta de que si no hacían ese segundo frente y entraban ellos también por Francia, los rusos iban a llegar primero a todas partes y iban a derrotar a los nazis. Y los nazis se les rendían a ellos y se les entregaban a ellos. Total, eran primos los británicos y los alemanes. Y finalmente los Estados Unidos, que después de esa guerra, porque no les tocaron ni un pelo, con sus 2 océanos estaban absolutamente protegidos, Europa quedó toda arruinada, los Estados Unidos entonces llegan a su apogeo en los años 50. Ese es el sueño de Trump. En ese entonces los Estados Unidos tenían prestigio, tenían acumuladas mercancías porque no habían tenido cómo venderlas. Todos los países les llevaron el oro para que no se lo robaran los nazis, tenían entonces el control del oro. La moneda de ellos se convirtió en la moneda universal. El Fondo Internacional, Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo controlaban ellos, uno a través de los europeos y otro directamente. La Organización Mundial de Comercio quedó para que la controlaran también. Ellos tenían el dominio total sobre el mundo. Pero les tocó una Unión Soviética triunfadora con todo lo que le costó hacerlo, y la Unión Soviética se inventó entonces unos territorios protectores de otra invasión alemana en el este de Europa, y en 1949 la China se les volvió comunista y verdaderamente se les complicó la cosa. Y cuando finalmente logran los Estados Unidos, logran triunfar, porque se cayó la Unión Soviética, Europa Oriental se cayó la Unión Soviética, entonces ya es un poco tarde porque ya están empezando una crisis, que es la crisis que han venido incubando en estas últimas décadas. Y entonces ocurre que no tienen la capacidad, tienen el mundo entero. El mundo entero se volvió todo capitalista, el neoliberalismo lo impusieron por todas partes, pero la crisis que se iba acumulando allí ha ido desarrollándose y desarrollándose. Hoy los Estados Unidos son, por supuesto, la primera potencia del mundo, pero una potencia verdaderamente que está corroída por todos lados. No es que se va a caer como se creía antes, no, se pudre poco a poco, lentamente, y tiene la oportunidad de dar mordiscos y atacar y agredir, etcétera, etcétera, pero de esa decadencia no la saca absolutamente nadie. Y entonces se encuentra ahora con una China que está al mismo nivel de ellos en montones de cosas, lo está superando hasta tecnológicamente, una Rusia que la arruinaron y se recuperó, y de alguna manera algunos países que están buscando un mundo multipolar para sobrevivir allí y para enfrentarse de alguna forma a la hegemonía norteamericana. Entonces ese es el cuadro que tenemos hoy. Vean para que ustedes entiendan las consecuencias de esa guerra. Por ejemplo, los precios del aluminio suben mientras Qatar Energy detiene la producción en Cataluña.
Dice, el efecto de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la industria del aluminio se intensificó el martes después de que Qatar Energy anunciara que iba a detener la producción del metal. Los precios del aluminio en la bolsa de metales de Londres subieron hasta un 3,8%, hasta un máximo de un mes de 3.315 libras por tonelada, antes de estabilizarse en 3.250 libras a las 15:41 horas. Los precios europeos del aluminio subieron 378 libras por tonelada para marzo y 428 libras para abril. Es precio calculados para los meses posteriores. Está subiendo el combustible. Vean ustedes lo que se va a enfrentar a Europa. Recordemos que Europa le trancó las vías a Rusia para que no le mandara ni gas ni petróleo. Y va a subir el precio del petróleo, el precio del combustible, el precio de los alimentos y transporte de alimentos. Y vamos a entrar, ese capitalismo, por eso es que yo siempre digo que se ha dado disparo en el pie a cada rato. Ese capitalismo entra en crisis ahorita. O sea, hay una crisis, como dice Vladimir Acosta, que viene incubándose, pero ese capitalismo, en este momento, este evento de guerra, que de acuerdo a los cálculos de Jeffrey Sachs no debe pasar por la cantidad de misiles que tienen en reserva Estados Unidos e Israel, no debe pasar de 4 semanas o un poco más. Porque incluso hasta se desconoce la cantidad misilística que tenga Irán. ¿Qué provoca eso? Inflación para el pueblo norteamericano. Inflación que obviamente va a enriquecer más a un pequeño grupo y a depauperar más al resto del pueblo norteamericano, del pueblo europeo. Eso es lo que va a suceder. Y el otro día hubo alguien que lo dijo. Las posibilidades de una rebelión interna en territorio norteamericano que pudiera incluso generar, y esto se viene hablando desde hace más de 5 o 6 años, que pudiera generar una guerra civil, pueden estar muy, muy cercanas. Pues es el peligro de la guerra total. El peligro de la guerra total. Esto no es, aquí no estamos echando cuenticos de que antes uno agarraba y decía, no, el imperialismo no va a ir a una tercera guerra mundial. Está bien. Y lo peor de todo es que esta tercera guerra mundial va con bombas atómicas. Va con un poderío militar destructivo terrible. Yo les hablaba al principio de una caja de Pandora. Supongan ustedes que se destapa la caja de Pandora de Irán y responde ante un ataque, supongan ustedes que al sionismo se le puede ocurrir de un ataque nuclear de una bomba de mediano poder o de poco poder, o una bomba sucia, y que Irán responda. Imagínense las consecuencias, pues. Porque el sionismo ocupante tiene muy poco territorio. Y eso hay que pensarlo. Entonces, sigo diciendo, detrás de todo este movimiento de guerra, que es para tratar de frenar a China, el tema es económico y es triste que todavía en este momento no se esté entendiendo la necesidad de construir una nueva sociedad que no sea capitalista, que no sea individualista, que no viva de la depredación de otro pueblo. Muy triste, muy triste. América Latina tuvo sus momentos tratando de construir, pero se cometieron errores, pues. Errores, que el mismo Chávez lo decía. Se cometieron errores, muchos, muchos. Como dice
en otro video que voy a pasar, Vladimir Acosta dice, un partido se construye desde abajo. Desde abajo. Incluso hasta clandestino. Para llevar los golpes necesarios que los lleve a hacer una revolución. Si se construye desde arriba, es un imán perfecto para burócratas, para aprovechadores, oportunistas. Ladrones, muchos de ellos. Vamos a ver ahora a Eduardo Roth. A mí me interesó mucho este trabajo que él hizo. Se llama El regreso del nazismo. Rueda. ¿Qué pasó? ¿Se le trancó? Ok, bueno. Cuando hablamos de este video del regreso del nazismo, hay otra cosa que me pareció bien interesante. Me dice cuando lo tengan listo. Me parece bien interesante algo que dice Roth, uno que cree que en el año 45 se acabó el nazismo y resulta que ha ido resurgiendo de una manera muy violenta. Muy violenta. Es decir, cuando el comandante hablaba de ese punto de no retorno, uno dice, no hay nada irreversible. Eso no es verdad, porque los errores pueden hacer que las cosas sean irreversibles. El capitalismo aprovechó a criminales nazis para poder desarrollar sus tecnologías. Lo aprovechó. Vamos a ver. No llores por mi Alemania, porque estoy vivo en Argentina. No. Esa es solo una leyenda urbana. Hitler se suicidó y fue cremado en el búnker de la Cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945. Y con él murió su tercer Reich, que iba a durar 1000 años y solo duró 13. Pero cuando vemos los avances de la derecha mundial, parece que el Führer hubiera resucitado y que los nazis estuvieran de vuelta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en shock por la destrucción, los millones de muertos y la gran fábrica de cadáveres que Alemania había puesto en marcha para exterminar a millones considerados subhumanos, Untermensch, rusos, gitanos, comunistas, homosexuales y sobre todo judíos. Ante tanto horror, las organizaciones, símbolos y expresiones nazis o fascistas fueron prohibidas y el mundo entero dijo nunca más. Pero entre negro y blanco hubo mucho gris. Comenzó la Guerra Fría y el anticomunismo furibundo de Estados Unidos permitió la legalización de movimientos fascistas en países donde la izquierda tenía mucha fuerza y amenazaba con llegar al poder, como en Grecia y Italia. Así nace en Italia en 1946 el primer partido neofascista de la posguerra, el Movimiento Social Italiano, el MSI, formado por viejos jerarcas de la República de Salò, el último baluarte de Mussolini. El MSI se disolvió en 1995 después de 41 años de nostálgica inutilidad. Mucho más grave fue el amparo que dio Estados Unidos a nazis importantes, no científicos como Wernher von Braun, sino crueles genocidas responsables del asesinato de miles y miles de civiles indefensos, especialmente rusos y judíos. Una colección de monstruos sanguinolentos provenientes de toda Europa que fueron protegidos para usarlos contra la Unión Soviética en acciones de espionaje, sabotaje y subversión. Acciones que, de paso, fueron totalmente un fracaso. Incluso el Estado de Israel, tan efectivo para detectar y capturar genocidas en otros países, como Adolf Eichmann en Argentina, miró para otro lado en Estados Unidos y Canadá. Y así, de repente, una sorpresa. En los días de fin de año 1959 a 1960, el mundo se escandalizó cuando en sitios públicos de Alemania y otros países, 9 europeos
6 americanos, Australia, Hong Kong, Marruecos, Líbano y hasta en Israel, aparecieron centenares de inscripciones pronazis y antisemitas en un raro fenómeno en gran medida espontáneo de rebeldía juvenil. No sabiendo a quién atribuir esta llamada epidemia de la esvástica, algunos gobiernos occidentales culparon ¿a quién? A los comunistas. Aunque las expresiones antisemitas continuaron esporádicas, los años 60 trajeron a los Beatles la paz y amor del movimiento hippie y la esvástica deja de estar a la moda. En cambio, por todos lados aparecieron como hongos movimientos ultranacionalistas y supremacistas blancos. En los Estados Unidos de los años 60, frente al movimiento de derechos civiles y las leyes favorables a la integración de los afrodescendientes, la vieja antorcha racista del Ku Klux Klan pasó al grupo de Aryan Nations, Naciones Arias, a grupúsculos generalmente armados dispuestos al terrorismo y finalmente a un extenso movimiento representado por los Proud Boys, muchachos orgullosos, hoy favorecidos por la alabanza indirecta del presidente Trump. Entre centenares de actos violentos de los supremacistas, se destacan el atentado contra un edificio federal de Oklahoma City en el 95, que mató a 168 personas. El ataque a la sinagoga de Pittsburgh en el 2018, que dejó 11 muertos, y el de un centro comercial en El Paso, Texas, en el 2019, que mató a 23 personas. Y aunque muchos de los miles de tiroteos fatales ocurridos en los Estados Unidos en este siglo fueron obra de individuos aislados, es frecuente que estos se identifiquen con la ideología o símbolos nazis. Mientras tanto, en Europa, la posguerra vio brotar partidos ultranacionalistas, inicialmente favorables a una Europa unida, una moneda única y la desaparición de aduanas y controles fronterizos. No eran los Estados Socialistas Unidos o Estados Unidos Socialistas de Europa que proponía Trotsky, ni la Europa aria que soñaba Hitler, sino un conjunto de países con gobiernos conservadores, socialdemócratas o demócratas cristianos, bajo el Estatuto de Alemania y más propiamente del Banco de Alemania, el Deutsche Bank. En 1972 se fundó en Francia el Frente Nacional, hoy llamado Rassemblement National, Agrupación Nacional, que en 2024 obtuvo casi el 19% de los votos. En Italia se fundó en 1991 la Liga Norte, desde 2018 la Liga, pero en 2018 obtuvo el 9% de los votos. En Austria nació en el 58 el Partido de la Libertad de Austria, FPO, por el cual en el 2024 votó el 18% de los electores. Ese mismo año, el 23.5% de los holandeses votaron por el derechista Partido de la Libertad, PVV. Los alemanes dieron en el 10,4% de los votos al Partido Alternativa para Alemania, AfD, fundado en el 2013, y el 15% de los españoles votó por Vox. Menos votos obtiene en Portugal el derechista Chega. Basta, porque ese país no olvida los 40 años de dictadura fascista que sufrió desde el 34 hasta la Revolución de los Claveles en el 74. La lista de partidos de extrema derecha se prolonga por Bélgica, Escandinavia, los países bálticos, Europa Central y los Balcanes. Y si no todos quieren o pueden ser neonazis por el mal recuerdo de las atrocidades que los alemanes cometieron en esos países, los une un sentimiento común de defensa de la cultura tradicional, rechazo a los inmigrantes y al Islam, al marxismo, al feminismo, a la democracia liberal, al parlamentarismo, a Rusia, a la debilidad de Europa frente a los Estados Unidos. Esas ideas son terreno fértil para extremistas, como lo demostró el noruego Anders Breivik, soltero de 46 años, quien el 22 de julio del 2011 detonó una bomba en la tranquila ciudad de Oslo, matando a 8 personas, y luego fue hasta la isla de Utoya, disfrazado de policía, y asesinó a tiros a 74 jóvenes que participaban en un festival de juventud socialistas. El menor de esos jóvenes tenía 14 años. Condenado a pena máxima, Breivik publicó un documento el mismo día de la masacre titulado 2083, una declaración europea de independencia, donde repite las ideas comunes a la extrema derecha. La atrocidad de Breivik y sus ideas recibieron repudio global, con la excepción del diario israelita Jerusalem Post, que juzgó comprensible su islamofobia.
por lo que tuvo que disculparse. Desde la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 70 años, quienes eran neonazis no lo reconocían abiertamente, pero todo cambió con el sangriento golpe de Estado de 2014 en Ucrania, organizado por la CIA, que utilizó como tropa de choque a nazis ucranianos del hoy llamado Batallón Azov, a quienes reclutó y armó. El Batallón Azov, inicialmente financiado por empresarios, comenzó como una milicia contra las provincias rusoparlantes y es hoy parte importante de las fuerzas militares ucranianas. Nunca renegó del pasado nazi, de sus héroes históricos, como el siniestro Stepan Bandera, que combatió junto al ejército alemán y fue responsable del asesinato de decenas de miles de judíos, rusos y polacos. Los integrantes del batallón Azov sorprendieron al mundo exhibiéndose con estandartes, banderas y tatuajes nazis, incluso de la siniestra división SS Das Reich, responsable de toda clase de crímenes de guerra en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Lo asombroso es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no se escandalizan y, dominados por su rusofobia, olvidan a sus caídos en la lucha contra el nazifascismo y miran hacia otro lado. Este reaparecer de la esvástica, así como las guerras de Irak y Afganistán, el genocidio de Gaza y las acciones de Trump en el Caribe, anuncian un nuevo siglo tan siniestro como el siglo XX? ¿O acaso son las acciones desesperadas de un viejo orden que se niega a morir y quiere impedir la llegada de una nueva era de esperanza y de paz? Este es, hoy, para la humanidad, el más actual y preocupante misterio de la historia. Ahí Rote al final cita a Gramsci, que lo citaba mucho Chávez. Un mundo que está por nacer, está pariendo el mundo por nacer, mientras el otro está muriendo, no termina de morir y el otro no termina de nacer. En ese estado, ¿saben? En ese estado es más o menos donde estamos. Que es un estado en donde hay incertidumbre. Toda América Latina derechizándose. Derechizándose. Acosado por el imperialismo norteamericano, por el fascismo. El señor Milei va al Congreso y está diciendo que los pagos sociales son de una partida de ladrones, pues toditos porque quieren robarle al Estado. Lo que es seguro social, leyes del trabajo, todo eso lo está derogando. Está destruyendo al Estado argentino. A la vista de los argentinos. En Chile, ¿quién entra ahorita en marzo? Ahorita. Entre el fascismo, un pinochetista, Kast. Hay una lucha por sacar ya de una vez al Partido de los Trabajadores, que es progresista, de Brasil. Colombia, hay que decirlo, probablemente se peda de la pelea, gane, pero tiene base norteamericana. Nosotros tenemos a los gringos enfrente. Entonces estamos en ese, ¿sabes? Ese mundo que está pariéndose y no termina de parir, y el mundo que está naciendo y no termina de nacer. ¿Sí? Eso nos obliga. Miren, hay unas reflexiones que yo recopilé de Vladimir Acosta, que son, repito, son actuales. Por ejemplo, hay una parte del año 2013 en donde Vladimir Acosta, porque acabábamos de tener el ataque de Capriles y compañía con lo de la llamada a la rechera. Y él dice ahí, nosotros pasamos un susto. Y nosotros tenemos que seguir viviendo asustados, preparándonos para el futuro. Pero también él hizo, en el año 2013, estamos hablando de hace 13 años. En el año 2013 él nos dice a nosotros las falencias y errores que tenemos. Y no son errores nada más en Venezuela, son errores en toda América Latina.
Son errores en toda América Latina. Y nosotros como pueblo, estoy hablando del pueblo venezolano y todo el pueblo latinoamericano, no podemos perder la esperanza. No podemos desalojar las ganas de luchar y no podemos desalojar el hecho de que hay que defender a como de lugar el cambio a una nueva sociedad más justa, igualitaria, ojalá socialista o comunista. Porque no hay cabida para el capitalismo está destruyendo todo. Y en este momento más todavía. Vamos a escuchar a Vladimir Acosta. ¿Para ti sigue siendo cuál? ¿Nuestra América, la de José Martí? Es que no sé, nuestra América no sirve, porque para Martí, nuestra América es la América de Martí, un revolucionario, un patriota, etcétera, etcétera. Pero yo en el libro digo exactamente que ese nombre, nuestra América, le encantaría a los Estados Unidos. Claro. Para decir, si esta es nuestra América, ¿cómo nos vamos a llamar nosotros nuestra América? Si tenemos a los Estados Unidos encima. Estados Unidos se apropió definitivamente del nombre. De todo y de la identidad nuestra. Nosotros no somos americanos primero que existiera Estados Unidos. Simplemente tenemos que explicar qué clase de americanos somos, porque ellos se cogieron el gentilicio. Bueno, y por esa diversidad que tenemos muchas veces nos cuesta unificarnos. Esa diversidad se vuelve una heterogeneidad bastante negativa, pero toda tiene unos componentes comunes que son los de la penetración estadounidense y sobre todo la penetración cultural, religiosa, que es una parte fundamental de esa cultura, y cultural, nuestra manera de actuar, las películas que vemos, las obras que leemos, la ropa que consumimos, los alimentos que consumimos, etc. La violencia que hemos heredado de los Estados Unidos. No que no fuéramos violentos, sino que esta es una violencia todavía peor, más individualista, más, etcétera, etcétera. De tal manera que esa penetración cultural ya no es la penetración de la clase rica, ni la penetración de la clase media, sino también la penetración del pueblo, de los sectores del pueblo que verdaderamente se tragan también esa cultura, y un poco el descuido de los gobiernos progresistas que hablan de la lucha antiimperialista y demás, pero no se dan cuenta de que si no se lucha por combatir la penetración cultural del colonialismo, del neocolonialismo estadounidense, todos esos programas son programas que están cojeando y que es indispensable incorporar eso como tema de discusión para que la discusión sobre lo colonial y la colonialidad deje de ser una referencia intelectual exclusiva de las universidades y exclusiva de estudios filosóficos y se convierta en algo que el pueblo, los pueblos nuestros entiendan, lo compartan y lo puedan incorporar a la lucha popular por transformar estas sociedades en algo distinto al dominio norteamericano que nos sigue manejando. Lo primero que quiero decir, yo lo planteaba ayer, es lo del susto. Recibimos un susto, un buen susto, y afortunadamente no nos sacó del poder. Pero si nosotros, o sobre todo quienes gobiernan, se les olvida pronto el susto, lo que va a pasar es que vamos a ir hacia la crisis y hacia el desastre. O sea que la tarea aquí es gobernar asustados, seguir gobernando asustados y mantener el susto, porque el susto es lo que nos presiona hacia hacer lo que tenemos que hacer, hacia tomar las medidas que tenemos que tomar y que son ya impostergables. La gran obra de Chávez, la extraordinaria obra de Chávez ha sido, en primer lugar, recuperar la renta petrolera que cuando Chávez llegó al poder estaba a punto de desaparecer prácticamente, salvar la OPEP, etcétera, etcétera. Y luego redistribuir la renta petrolera en beneficio de los sectores preteridos, olvidados, populares de las grandes mayorías. Porque esa renta se la cogía una minoría y ahora esa renta es está mayoritariamente al servicio de la gran mayoría del pueblo. Aquí se ha logrado esto y democráticamente, pero no se han tocado puntos centrales para que esta revolución, como quería Chávez y como Chávez lo planteó en el golpe de timón, para que se vuelva, si no irreversible, porque finalmente nada es irreversible, la Unión Soviética se cayó, es decir, nada es irreversible, pero por lo menos consolidada para seguir avanzando. Y la clase obrera, el problema de la debilidad de la clase obrera, de la falta de organización, de la falta de unidad con la clase obrera, es una de las
de los puntos débiles de este proceso. La otra es la necesidad de organizar este proceso. Yo creo que otro de los grandes méritos de Chávez fue desatar y liberar una enorme fuerza popular. Esa fuerza popular de los preteridos, los escondidos, los invisibles, los oprimidos, que ni siquiera podían bajar de sus cerros. Y liberarla, soltarla, esa fuerza que estaba amarrada, que estaba atada, liberarla. Pero aquí hay tres cosas que era necesario emprender, hacer, y que se emprendió, pero hasta ahora con muy poco, se emprendieron, pero con muy poco resultado, que son formación, organización y educación, en mi criterio. Formación es capacitación ideológica, esto ha sido una de las fallas más grandes de este proceso. Lo otro es la organización. Un pueblo desatado por allí no tiene la misma fuerza que un pueblo organizado. Y organización no significa burocracia, pero significa ciertas estructuras democráticas para que esas estructuras sean los instrumentos que permitan profundizar la actividad del pueblo. En dos platos, el Partido Revolucionario. Y el PSUV tiene con qué serlo, pero no puede ser una simple maquinaria para repetir lo que decía Chávez y de ahora en adelante lo que diga Maduro. El PSUV tiene que ser un partido revolucionario, un instrumento organizado, con línea política, con criterios propios, con dirigentes, sin temor a la democracia, etcétera, etcétera, para ser el organismo, el instrumento fundamental de esa organización popular. Yo he dicho siempre que antes que Chávez se le ocurriera fabricar el PSUV, los partidos revolucionarios por lo general nacen por debajo y aprenden llevando golpes o clandestinos o en la oposición y crecen y crecen. Un partido y un verdadero movimiento donde haya opiniones. Entonces, la organización es fundamental para que el pueblo tenga más fuerza que la que tiene como una corriente desatada. Y por último, la educación. Y no me refiero a la educación en los términos formales. Es decir, aquí se ha fomentado enormemente la educación, los liceos, las universidades, etcétera, etcétera. Pero uno puede tener un diploma universitario y ser un patán, ser una bestia que no tiene ninguna capacidad para vivir colectivamente, para respetar los derechos de los demás. Una última cosa que la voy a mencionar, no la voy a tocar, me he cansado de tocarla, por supuesto, sin posibilidad. Los medios de comunicación. Nosotros necesitamos una revolución dentro de nuestros medios de comunicación para transformar nuestros medios de comunicación en algo diferente a lo que son. Hay avances tecnológicos enormes en nuestros medios de comunicación, pero los avances ideológicos, los avances políticos, los avances de formación, de participación, de protagonismo, eso prácticamente no se ve. Es necesario, de verdad, que una discusión específica, porque la educación, la formación y todo tiene que ver con los medios de comunicación. ¿De qué sirve educar a alguien en la escuela o en un liceo para que después llegue a su casa y prenda la basura que le van a ofrecer como distracción el resto de la noche? Pero resulta que esa doctrina es contraria, precisamente esa doctrina de la guerra preventiva o de la guerra o de los ataques preventivos es contraria totalmente a lo establecido en realidad en la Carta de las Naciones Unidas, que solo permite una agresión comprobada, una respuesta a una agresión comprobada. Vamos a ver allí el contenido de este artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado. Esto es fundamental. En caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Fíjense ustedes que este contenido del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en modo alguno le da pie a la guerra preventiva ni a los ataques preventivos. Por el contrario, establece muy claramente que solo cuando un país es atacado por un enemigo identificado, digamos específicamente por otro país, puede responderle sin solicitar la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Eso es más o menos lo que tú dices, Morillo. ¿Cómo es? O sea, entran en mi casa y yo no me defiendo. Más o menos eso. ¿Tú sabes cuándo? Esto alerta y lo vengo diciendo, nosotros hace un año le dábamos a esta crisis que tenemos ahora, le dábamos 2 años. Y se dio en 1 año. ¿Qué tal? Y veníamos diciendo la necesidad de preparar al pueblo ideológicamente para que agarre y asumiera organizadamente, no en desbandada, asumiera organizadamente las riendas del poder. Te repito, nosotros hace un año, lo voy a decir así bien claro, 1 año y 2 meses. En un análisis que hicimos, le dimos 2 años para que tuviéramos esta crisis. Hoy se están cumpliendo, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses del bombardeo a Venezuela. Del ataque feroz, criminal que hicieron contra nuestro pueblo, que costó muertos. Y que se llevó secuestrado al presidente de la República y a la primera dama, hoy. Hay que ser autocríticos, empezar a entender la necesidad. Pero otra cosa que yo mostré allí con Vladimir Acosta es que es verdad, nosotros vivimos con el concepto cultural que nos metieron del exterior. Y crear, y buscar nuestra cultura originaria. Yo no estoy hablando de que nos vamos a vestir con guayuco, pero buscar nuestra propia identidad. La identidad nacional nos cuesta Dios y su ayuda porque la gente piensa que, y sobre todo la juventud, que es a la que más le meten esa invasión cultural que hay, piensa que eso son vainas de viejo. En consecuencia, ¿en qué terminamos? El hecho de la inmediatez que te da un teléfono. Yo le he dicho que esto es un vicio. Y no solamente un vicio, esto es algo que lamentablemente, y esto hay que decir, llevó a embrutecer a mucha gente. Porque del tiro ya quieres saber de un tema y buscas con la IA, que sabe que te va a sacar los conceptos que le han metido ahí, te sacan en un texto corto y ya tú crees que tienes la historia en las manos. Alguien se sentaría ahorita a estudiar marxismo, a estudiar el bolivarianismo, a estudiar el martianismo. Alguien lo haría. A sentarse. Y sin embargo, tuve una grata impresión de un muchacho de la UNEFA, de apenas 24 años, que me escribió al chat de Al Filo, describiéndome claramente cuál es nuestro problema ideológico. Muchacho de 24 años. Es decir, que tenemos gente que puede ser incorporada no solamente en el partido, sino en las masas, para empezar a organizar desde abajo el real poder popular. El real poder popular. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Les invitamos para el filo de la medianoche del próximo domingo por Venezuela News Radio y 2 horas por Radio Nacional de Venezuela. También les invitamos para la hojilla el próximo martes. Chao, los amo muchísimo. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.